Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a
gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Donde Dios es el juez de todos. Él está en todos y en todos. Qué lindo, ¿verdad? Un día bien especial, tiempos bien especiales, no un día, sino tiempos bien especiales, de estar viendo la gloria del Dios vivo y disfrutar del Evangelio para este tiempo, que es el que nos da vida, es el que nos da el poder, es el que nos da todo. Sin Él, pues no estaríamos vivos, estaríamos muertos, como estuvimos un tiempo. Muy bien, hoy hay un tema preciosísimo. Vamos a seguir con ese ministerio de muerte, pero no para quedarnos ahí, sino para salir de ahí, para ir al ministerio de vida. La muerte tenía que ocurrir para que hubiera resurrección. El pecado ya había entrado, no porque usted quisiera, sino por un hombre, y el pecado pasó a todos los hombres y entró la muerte. Por lo tanto, todos teníamos que saber que estábamos muertos por ese hombre, y lo teníamos que pasar. Pero había una resurrección, había una transformación, había una justificación de vida, había algo que nos iba a dar la libertad, la herencia, todo lo que ahora poseemos. Y eso es lo que estamos viviendo. Cualquier tropiezo en ese proceso se quedó ahí. Y eso es lo que... mire, las películas hay que verlas hasta el final. ¿Qué pasa si usted deja a medias una película? Qué aburrido, ¿eh? Las películas hay que verlas hasta el final. Y uno tiene que estar abierto al que escribió la película, porque es el que sabe dónde está el final. Nosotros entramos en la película porque fuimos llamados, porque nos metieron a la película, pero solo sabemos el final cuando lo estamos viviendo. Así es que hoy va a estar precioso y vamos a ver hoy un clip donde Jesucristo hombre nos va a mostrar esto que hemos estado viendo. Hemos estado hablando de la muerte, ¿verdad?
Y entonces cualquiera puede decir, ahora están diciendo que en la gracia estuvieron bajo la muerte. No, Jesucristo lo dice. En el clip de hoy Jesucristo lo dice. Así que vamos a oírlo para que usted vea que no, que estamos, porque hay unidad entre nosotros. Aunque era un ministerio diferente, pues Él dejó claves para hoy entender esto. Así que vamos a ver. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con Cristo qué? Estaré. Es una posición actual, presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oye, eso me puso a pensar ahí. Dice, ¿cómo que ya no vivo yo? Si yo soy el que vivo. Yo, no, tú no puedes vivir. Tú estás crucificado. Dios te ve a ti como un muerto. La vida tuya carnal no juega un papel aquí. Hay que predicarte el Evangelio para que con el Evangelio tú comiences a vivir la nueva vida que Cristo te da. Entonces Pablo experimentó eso y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces es tan atrevido el apóstol que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea que no está hablando de una posición en el cielo. ¿Estamos aquí todos? ¿Ah? ¿Sí? Fíjate lo que dice. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en mi existencia aquí terrenal, donde él vivía, dice, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un misterio tremendo, porque el apóstol dice que él no vive él. Y yo mismo me he venido preguntando, Señor, ¿cómo esto se puede llevar a cabo de que yo sepa que no estoy viviendo yo? O sea, yo necesito saber si estoy viviendo yo o está viviendo Cristo en mí. Naturalmente eso hay que hacerlo con el Evangelio, tenemos que explicarnos esta verdad. Vamos a buscar a Romanos 6:6 a ver si nos dice lo mismo, porque a Roma él le habló más claro. Imagínate, en Roma tuvo que hablar muy clara esta revelación. Capítulo 6 a los Romanos. ¿Estamos todos? ¿Sí? Dice el verso 6, y esto hay que saberlo, si usted no lo sabe, pues la vida de Cristo no va a estar viviendo en usted. Usted sabe que todas las religiones del mundo no saben esto que nosotros estamos hablando hoy. Esto que estamos hablando. Porque Dios lo ve a usted como un muerto, lo ve crucificado. O sea, Dios un día se metió en una persona que se llamó Jesús de Nazaret. Y Dios cogió ese cuerpo y lo crucificó. Pues asimismo Dios ve al creyente, lo ve crucificado juntamente con Jesús de Nazaret. Entonces el apóstol, por eso lo mataron en Roma, porque es que él hablaba estas maravillas y los religiosos no soportaban, no lo entendían. Mira lo que dice el verso 6, qué atrevido es, mire, estamos aquí, por eso quiero agarrarte la mente, porque ahí donde está el Evangelio solo trabaja con tu mente. Mira lo que dice, sabiendo esto, ¿estamos todos? ¿Todos con Biblia? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? ¿Va a ser crucificado? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira cómo dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida de un
muerto. Entonces, para que usted vea que él mismo allá decía, porque era necesario que nosotros conociéramos la muerte y nos viéramos crucificados en Cristo, porque si no, no había ¿qué? Resurrección. O sea que la clave de todo es llegar a la resurrección. Resurrección es lo mismo que transformación. Entonces la idea era llegar a la transformación. El que no llegó se quedó en el camino. ¿Y cómo se quedó? Muerto. Por eso es que decía Jesucristo, hombre, bienvenidos al cementerio creciendo en gracia. ¿Y qué hay en un cementerio? Muertos. Pero lo que pasa es que no era la muerte física, era una muerte espiritual. Ya vamos a ver nosotros hoy en el tema, porque Adán no tuvo muerte física, él no se murió físicamente, después se moriría físicamente, pero él cuando falló, cuando pecó, en ese momento no murió él siguió, comenzó a trabajar la tierra y comenzó a tener hijos, comenzó a hacer un montón de cosas. Entonces él no murió físicamente, espiritualmente el que murió, y como murió él, murió toda la creación, todos morimos. ¿Sí? Pero tenía un sentido. Teníamos que llegar a la muerte. ¿Para qué? Para recobrar la vida, para pasar de muerte a vida. Ahora, ahí, en lo que Jesucristo hombre está diciendo, ¿cómo están? La vida de un muerto. O sea, está vivo, pero está muerto. ¿Y qué lo mató? Bueno, la doctrina que vino a enseñar por qué el hombre pecó y por qué la muerte pasó a todos los hombres. Desde que se enseñó eso, entonces el hombre que entra a muerte, entonces Dios lo ve como crucificado, sepultado juntamente con él. Entonces, antes de resucitar, la misión era matar ese cuerpo, porque ese cuerpo era un cuerpo de carne que no servía. Entonces, al morir, entonces resucita. Y eso es lo que a nosotros nos pasó, resucitamos a vida nueva. El que no ha resucitado a vida nueva sigue muerto. Entonces, por eso usted tiene que entender esto bien clarito hoy. Bueno, entonces el tema hoy se llama la justificación de vida. Entonces, fíjese, la semana anterior vimos que una doctrina nos mató y una doctrina nos resucitó. ¿Sí? Una doctrina nos mató y otra nos resucitó. Ahora, cuando hablamos de muerte, ese es el problema, porque la mente humana no sabe comprender la muerte. Inmediatamente piensa que es la muerte física. Y aquí no está hablando de la muerte física, sino de una muerte que produjo el pecado, que produjo lo que el hombre falló. Entonces nosotros pensamos que esa muerte es mala. No, esa muerte es la que da vida. El que muere resucita. Entonces, para ir viendo lo de la muerte, miremos primero quién fue el primero que murió. ¿Quién fue el primero que murió? Fue Adán. ¿Sí? Entonces dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces, ¿y quién fue el primero que pecó? El único que había. Adán. Adán pecó y entró ¿qué? La muerte. O sea que el pecado lo llevó a la muerte. Muy bien. El pecado no era una actitud específica, sino que era la separación del hombre con Dios. O sea, el pecado era la separación. O sea, Dios ya no tenía que ver con ese hombre. ¿Por qué? Porque se separó de él. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Entonces, pero hay que hacer notar que el hombre no murió físicamente. El hombre murió espiritualmente. Él salió del paraíso y fue a trabajar, ¿verdad? Pero no murió físicamente, sino espiritualmente. Por eso es que esto no se supo. Porque ¿quién vio muerto a Adán?
Pues nadie. Pues lo mirarían muerto cuando murió. Ya de viejito, de saber, pero no hay registro de eso. Entonces no se entendió qué fue lo que pasó. La humanidad nunca supo. Dígame usted, ¿cuándo supo usted por qué murió Adán? ¿O cuál era el pecado de Adán? ¿Cuándo lo supo? Lo supo hasta hoy, hasta este entendimiento. Entonces, eso es lo importante. Entonces, Jesucristo hombre nos dio a conocer la doctrina de la gracia. Por lo tanto, lo que comenzó con Adán, concluyó Jesucristo hombre. Entonces, la doctrina nos llevó a la muerte, pero para resucitar, para restaurar la relación del hombre con Dios. Y resucitamos también con una doctrina que se llama la justificación de vida, la resurrección de los muertos o la transformación de los muertos. La transformación. Entonces, concluimos que uno se justifica, o sea, todos nosotros nos justificamos por una doctrina. Si Dios no se puede ver, tiene que ser por medio de un conocimiento. O sea, para usted resucitar, si Dios no se deja ver, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, entonces, ¿cómo lo va a resucitar? Por medio de un conocimiento. Muy bien. El que no pone la mirada en el conocimiento, ¿en quién la pone? En los velos que dieron el conocimiento. Y ese ha sido el eterno problema de la humanidad. ¿Verdad? No pudieron ver a Dios en Moisés, sino que ¿a quién miraron? A Moisés. Y cuando se murió Moisés, ¿qué pasó? Se les terminó lo que había. Lo mismo pasó con Jesucristo hombre. El que no pudo ver la enseñanza de Dios, el conocimiento de Dios en la gracia, ¿a quién miró? A José Luis. ¿Y cuando murió? Entonces ahí estaba, ¿eh? Entonces, hay que poner los ojos en el conocimiento y no en los velos. Porque Dios siempre usa un hombre. Porque ¿cómo se ha manifestado Dios? Usted conoce a Melquisedec, ¿sí? Ahí estaba Dios, se manifestó en Melquisedec, pero no se manifestó directamente, se manifestó ¿sí? Se manifestó en Moisés, se manifestó en Jesús de Nazaret, se manifestó en Jesucristo hombre, se manifestó en un cuerpo. Entonces, ¿a quién miraba la gente? Al cuerpo. Y lo que tenían que ver era el conocimiento. Ahora, ¿lo diría Jesucristo hombre eso? Sí, él dijo, no me miren a mí. Si me miran a mí, los voy a torcer. Yo soy una bocina que hablo lo que dice el Dios vivo, lo que dice Dios. Entonces usted quédese con el conocimiento y no me mire a mí. ¿Y qué hizo los dioses? Lo vieron a él. Pero ¿usted a quién vio? ¿Por qué está aquí? Al Dios vivo. Usted oyó el conocimiento y el conocimiento tiene la capacidad para darle vida. Muy bien. Entonces vamos a comenzar Romanos capítulo 5 ya con esta introducción. Romanos en el capítulo 5, verso 17 al 19. Y aquí va a hablar clarito lo que hemos venido diciendo. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿De qué estamos hablando? De la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos
serán constituidos justos. Muy bien, entonces fíjese, la misión de Jesucristo, hombre, era llevarte ¿a dónde? A la justificación de vida, ¿sí? Él sabía que a donde te tenía que llevar a ti era ¿a dónde? A la justificación de vida. Pero para eso tenía que ser obediente, ¿sí? Y entonces, fíjese, tuvo que ser obediente ¿a qué? A enseñar el conocimiento de la muerte. Aunque sabía que te tenía que llevar ¿a dónde? A la vida. Pero primero, para llevarte ahí, tenía que enseñarte el conocimiento de la muerte. Entonces, él como fue obediente, ¿qué fue lo que te predicó? Eso, el conocimiento de la muerte. Enseñarte que él y todos nosotros estábamos muertos. Fíjate, mira qué obediencia, porque no le tocó el mejor paquetito, ¿verdad que no? Ahorita nosotros estamos predicando en el nombre de él, porque él es el que lo hace, solo nos está usando, pero qué rico predicar la vida. ¿Por qué? Porque terminó la muerte. De aquí conmigo, o sea que todo tiene un proceso y una forma de llevarse a cabo. Bueno, entonces la muerte era el paso para llevar a la vida. Bueno, lo dice allá, si uno murió, luego todos murieron. Si uno resucitó, luego ¿qué? Todos resucitaron. Si uno murió, todos murieron. O sea que el paso para llegar a la vida, ¿qué era? La muerte, porque no era una muerte física, era una muerte espiritual, que teníamos que saber qué nos había llevado ahí, qué significaba la muerte, y luego entonces dejar la muerte y tener la vida eterna. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo importante es el conocimiento. Fíjate, lo importante es el conocimiento que te lleva a la justificación, no quién te dio ese conocimiento. ¿Ah? O sea, no importa quién te lo dio, porque si no hubiera sido él, hubiera sido otro. ¿Quién es el que importa? El conocimiento en sí. Lo importante es entender si el conocimiento en el que estás es el conocimiento correcto. Si es el correcto, ¿qué importa quién lo dé? ¿Qué importa si está César aquí o está Emilio? ¿Qué importa? Pero es el correcto. Si es el correcto, amárrate bien los pantalones y las faldas y caminemos, ¿verdad? Pero no importa, es el conocimiento el importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el que mata y es el que da vida. ¿Y quién es el que da el conocimiento? El mismo Dios, el que dio muerte y el que dio vida. ¿Usted cree que a Dios se le escapó algo? Entonces, muy bien, estamos, ¿verdad? Dios siempre usa y usará mientras Él dé una información a un hombre. ¿Por qué? Porque no se te va a aparecer y te va a hablar. Él ya está en ti, entonces como ya está en ti, viene el conocimiento e inmediatamente tú pones oído y dices, esta es la verdad, aquí estoy en la verdad yo. Pero el que no, entonces va a ver quién es el que está aquí enfrente y entonces va a ver los galones que tiene. ¿Verdad? Si fue esto, anduvo con Jesucristo hombre, si era de los principales. No, eso no sirve aquí, porque no es el hombre. ¿Ya? Estamos ahí. Bueno, entonces el conocimiento de la muerte lo dio Jesucristo hombre. Y el conocimiento de la transformación también. Ahora, lo importante no es el hombre, sino el conocimiento, la doctrina del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar entonces de la doctrina de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, dando el conocimiento de la muerte.
o hablando del conocimiento de la muerte. Entonces, Romanos 6, verso 1 al 9. Esta es la doctrina de Jesucristo. Romanos 6, del 1 al 9. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, fíjese la palabra, entonces, ¿cómo los que hemos qué? Muerto. ¿Y Pablo había muerto aquí? No, porque él estaba vivo, entonces no está hablando de esa muerte, está clarito ahí. Entonces, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es el pecado? Es la separación del hombre con Dios. Entonces, ¿cuál era la muerte? Estar separado de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, diga a fin, hay un fin de estar sepultado con él. Si el fin no llegó, se le quedó el tren. Aquí dice, oiga, leámoslo clarito, mire, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Sí? ¿Cuántos fueron sepultados juntamente con Jesucristo hombre? Sí, ahí estamos, ¿va? Para muerte dice ahí, va, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? En vida nueva. Quiere decir que el estar sepultado era un tiempo hasta el fin. Cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre y Dios sea todo en todos. Entonces el fin no era quedarse sepultado. ¿El fin cuál era? Era quedarse en la doctrina del Dios vivo. Entonces el que se quedaba sepultado, y no está hablando de sepultado en un sepulcro, porque usted nunca ha muerto físicamente. Era en el conocimiento, era en una doctrina. Entonces está clarito, óigalo otra vez, a mí me encanta ese verso. Porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte. Entonces todos los que estuvimos con Jesucristo, hombre, fuimos sepultados juntamente con ¿quién? ¿Murió o no murió? Nosotros también, pero no físicamente. Nosotros no morimos físicamente. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, o sea, Jesús o Jesucristo murió y fuimos sepultados con él. ¿Y quién resucitó? Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ahí se quedó. El cuerpo solo resucitó, aparte de los dos ejemplos que ya pusimos, solo resucitó Jesús de Nazaret. Él murió físicamente y resucitó físicamente. La segunda manifestación de Cristo, él murió físicamente y resucitó en gloria, pero su cuerpo ya no resucitó. ¿Por qué? Para que nosotros notáramos que no era el cuerpo lo que iba a resucitar, sino lo que iba a resucitar y tras ser transformado era el espíritu, con un entendimiento que iba a cambiar la forma de nuestro cuerpo. Eso es diferente. Muy bien, entonces vamos pues. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Aquí está hablando de la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces, fuimos plantados en la semejanza. Era una semejanza, era un ejemplo de cómo iba a ser la muerte y la resurrección espiritual. Muy bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí ya se pasó a Jesucristo hombre. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? El que ha muerto ha sido justificado. ¿Y qué es pecado? Es separación del hombre con Dios. El que murió
tuvo un acercamiento con Dios. ¿Por qué? Pues ya no tiene cuerpo, se murió el cuerpo. Entonces, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con el que murió y creemos que resucitó, entonces también nosotros resucitamos con Él. Pero era José Luis, no, era Cristo. El que resucitó era Cristo. El que murió sí era José Luis, pero dentro estaba Cristo. Entonces el que resucitó era Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más sobre él. Entonces Cristo ya no muere, ¿sí? ¿Y nosotros? Tampoco. Porque si Él resucitó, ya no hay más muerte. Y entonces nosotros no podemos morir. Por eso es que somos inmortales. No estoy hablando yo de la muerte física. Eso no sabemos nosotros qué va a pasar adelante. Lo importante aquí es que usted espiritualmente murió por una doctrina y resucitó por otra. Y nunca más va a morir. Usted es eterno, tiene vida eterna, es inmortal, es incorruptible, es heredero, todo. Eso es usted. ¿Ya? Ahora, su cuerpo, esos son otros 20 pesos. Entonces dice, este proceso que leímos representa tanto la muerte de Jesús de Nazaret, que era para ejemplo de la muerte física a la resurrección física, como la muerte de Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, quien con una doctrina nos lleva juntamente con él a la muerte. Mediante esa doctrina fuimos sepultados con él y crucificados, para que el cuerpo de pecado, la carne, fuera destruida y resucitar juntamente con él por medio de otra doctrina que nos hace inmortales, incorruptibles, perfectos, libres, herederos, dioses. Vamos a avanzar. ¿Quedó clarito eso? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versos 14 y 15. Entonces fíjese, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Esto hay que pensarlo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién fue el que murió por todos? Jesús, Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Murieron. Entonces, ¿había que pasar por la muerte o no había que pasar por la muerte? Sí, había que pasar por la muerte. Más bien la doctrina de Cristo que murió nos llevó. Si Él murió, nosotros también, si Él tenía la doctrina. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está bien clarito entonces. Lo importante es que fuimos entregados. ¿Se recuerda una alabanza que teníamos? Fuimos entregados a una doctrina, ¿sí? Entonces, fuimos entregados a una doctrina que nos mató en obediencia a uno que murió. Esta era la gracia. Pero tenía que llegar una doctrina que nos transformaría y nos llevaría a una vida nueva. La doctrina de Dios nos mató y la doctrina de Dios nos resucitó. Y ahora le damos gloria a Él. Nos mató y nos resucitó. Está clarito ahí. Primera carta a los Corintios 15. Hoy se entienden bien fácil estos versos, que ya tenemos ratito de estarlos viendo. Entonces dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19 al 22. Ahorita lo va a entender clarito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si en esta vida que tenemos esperamos
en Jesús de Nazaret o en Jesucristo hombre, ¿qué somos? ¿Por qué? Porque no ha resucitado. Están muertos, ellos solo murieron. Ahora oiga lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Dónde fue eso? En la transformación. Eso no fue antes. Porque la resurrección de Jesús de Nazaret fue un ejemplo de vida física. Y aquí está hablando de la vida espiritual. Entonces, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, ¿quién fue el que resucitó de los muertos? Jesucristo hombre. No su cuerpo, sino Cristo. Cristo. Él resucitó y entonces al resucitar se sienta en lugares celestiales y nos dejó a nosotros ahí para que miráramos cómo. No, nos da una doctrina que nos sienta juntamente con ¿quién? Con Él. Entonces ahora estamos sentados juntamente con el que resucitó de los muertos. Estamos sentados ahí en esos lugares celestiales, recibiendo una doctrina ya no que mata. Eso es lo triste, quedarse en la doctrina que mata. Porque esa doctrina ya no te mata, esa doctrina te da vida, te da justificación de vida. Te dice, ya no tienes por qué estar muerto. Ya tu cuerpo murió, tu carne murió, terminó. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El hombre nuevo, creado según Dios. Pero ¿y entonces para qué pasé todo aquello? ¿Qué te importa? ¿Para qué lo pasaste? Ese es Dios el que tiene su plan perfecto. Pero ¿por qué no lo hiciste de otra manera, hombre? Que no pasáramos por eso, sino que de una vez. Eso no tiene razón de ser. Dios es en todo y en todos. Él hace como quiere. Entonces, eso es lo lindo. Entonces, vamos a seguir. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces no está hablando del Cristo aquel que estuvo, está hablando del Cristo que iba a resucitar de los muertos, que se iba a transformar y se iba a sentar en los lugares celestiales. En ese momento que lo hiciera, en ese momento nosotros cobramos esa palabra que dice, todos serán vivificados. Usted está diciendo que no estábamos vivos, sino que muertos. Eso estoy diciendo. Y eso está diciendo el Dios vivo. Ahora también le estoy diciendo que ahora estamos vivos. Usted y yo estamos vivos. ¿Y qué pasó entonces con los que se quedaron? ¿Qué pasó con los que se quedaron en la gracia? ¿Se quedaron muertos? No, aquí dice, pues, siguen en el cementerio creciendo en gracia. ¿Y por qué ustedes ya no se llaman creciendo en gracia? Porque ahí es un cementerio y nosotros estamos en la vida, en el Ministerio Internacional de la Transformación. Sí, esa es la diferencia. Y la doctrina cambia, claro. No puede ser la misma doctrina para un gusano que para una mariposa. Porque si usted, la doctrina del gusano le dice que vuele, ¿cómo va a volar? ¿A qué hora va a volar? Ni saltar siquiera va a poder. Está pegado, pero tiene sus ventosas ahí para caminar. Está aquí conmigo. Entonces, ven, yo sé que ven, pero se los digo para decírmelo yo mismo. Ven la vida que nosotros hemos tenido a partir de la transformación. Lo que nosotros hemos recibido. Usted está en una vida gloriosa. Usted sale a la calle y lo que mira es un montón de muertos.
¿Cómo caminan? Como muertos. ¿Con qué doctrina caminan? Con la de los muertos. Porque todas las doctrinas hasta la transformación son de muertos, son de gente, personas que tienen carne. La doctrina de la transformación es para espíritus. Y eso es lo que vamos a ir ahorita y con esto vamos a terminar. ¿Verdad? Tenía yo aquí algo importante que a veces escribo y es importante. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿De qué Cristo? Del que murió por una doctrina. ¿Para qué? Para resucitar con otra doctrina. La justificación de vida está en nuestra mente por medio de un conocimiento. Muchos se quedaron sepultados con Él, pero no resucitaron con Él. ¿Cómo puede ser esto? Pues se quedan en la doctrina que los mató, pero no reciben la doctrina que los resucitó. Mire, sería obediente Jesucristo, hombre, qué precioso, ¿va? Sería obediente Él, que sabiendo que era una doctrina de muertos, eso era lo que le tocaba dar. Pero ahora estamos en una doctrina de vivos. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes juntamente con Él. ¿Qué pasó con los desobedientes? ¿No quieren morir? Bueno, por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y la muerte es... Aunque él estaba poniendo la muerte física, porque en ese tiempo no se conocía esto, pero es lo mismo, la muerte espiritual. Para mí vivir es Cristo y la muerte es... ¿Por qué? Porque voy a salir de la muerte. No se mueren dos veces. ¿Cuántas veces? ¿Cómo dice que cuántas veces murió Cristo? Una. Porque la otra no murió, resucitó. Pero una fue y también resucitó. Bueno, segunda carta a los Corintios 3, 1 al 6. Con esta terminamos. Capítulo 3, verso 1 al 6 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenéis necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Muy bien. Entonces, esto que leímos es el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, el ministerio del Dios vivo, el ministerio de la transformación, donde importa solo el conocimiento y no quién lo da. ¿Sí? ¿Donde importa qué? El conocimiento, no quién lo da. Aquí, mire, aquí puede estar Alvarito, puede estar parado aquí, si le fue delegado el estar aquí. Y va a ser inyectado con el poder del Dios vivo para hablar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento que está aquí es el del Dios vivo. Entonces, por eso es lo importante es el conocimiento. Si usted está en un ministerio del Dios vivo y usted ve que el conocimiento es acorde a lo que dice, lo que está escrito, ese es el ministerio, no quien lo dé. Entonces vamos. Aquí dice Pablo hablando, nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Pero él no pudo tener el ministerio del Espíritu, porque había carne, no se podía dar todavía. Sin embargo, él está diciendo que era ministro, en lo que se le dio era un ministro competente. Pero este es el ministerio de la transformación. Esto que leímos hoy es el ministerio de la transformación, donde el Dios vivo está hablándole a su iglesia, donde Dios es todo en todos y está derramando su conocimiento en nuestras mentes y renovándolas para transformar nuestros cuerpos y heredar lo que nos pertenece. Este es el ministerio de la transformación, donde el Dios vivo está en todo. ¿Y en quién? Y en todos. Donde Él está hablando, siempre habla a través de un hombre. Y usted ve que una vez está César y a través de ese hombre está hablando el Dios vivo. Estoy yo a veces y a veces estarán otros, pero lo importante es la unidad del Espíritu, el mantener, eso es lo importante. El enseñar lo que el Dios vivo quiere enseñar. Eso es lo importante. Así es de que esa es la enseñanza para el día de hoy.